Hola, amigos de Primum Radio. Abramos una ventana en el tiempo para ver desfilar los personajes que, a hombros de gigantes, han hecho posible los avances de la humanidad. Bienvenidos a Personajes Singulares. Hoy descubrimos a una persona que fue monárquica, feminista, amante, escritora y que vivió a caballo entre los siglos XIX y XX. Hablamos de Emilia Pardo Bazán. Y para enjuiciar al personaje, nada mejor que otra mujer para que nos sitúe a la persona en su mundo. Para ello, nos lleva de la mano Luz González, licenciada en Filología Hispana y escritora. Bienvenida, Luz, a Primum Radio. ¿Cómo fue la infancia de Emilia? En aquellos años en que la universidad estaba vetada a las mujeres, ¿qué formación tuvo? ¿Me preguntas cómo fue su infancia? Pues recibió una educación académica o formal, que no era lo normal para una niña de su época. Pero sobre todo, la educación que recibió en su casa tampoco era lo habitual. Era hija única, sin hermanos varones en la casa, y sus padres se volcaron en su educación. Su padre era un político liberal y la educó pues como si fuera un... Le daba mucha importancia a la educación y la educó como si fuera un chico. Ella cuenta que le dijo: hija mía, si alguien te dice que hay algo que no puedas hacer porque eres una mujer, no lo creas, porque todo lo que un hombre hace puede hacerlo también una mujer. Su madre, Amelia de la Rúa, le ayudó con su ejemplo. Tenía una amiga que era la condesa de Mina, que había sido la aya de la reina Isabel II, que era una mujer muy culta y tenía una gran biblioteca. Se había retirado a La Coruña, donde tenía un salón, y allí lo frecuentaba Emilia con su madre. Sus padres se trasladaron a Madrid por la actividad política del marido, don José Pardo, y Emilia, niña, asistió al Instituto Francés. De ahí que luego, de adulta, dará conferencias en francés en Francia, en sus viajes. En sus apuntes autobiográficos, que aparecieron como prólogo a su novela Madre Naturaleza, habla de la importancia que tuvieron sus tempranas lecturas en su formación. Estos libros de la biblioteca de su padre, además de los de la condesa de Mina. En estos apuntes dice que sus lecturas favoritas de niña eran la Biblia y Homero, la Ilíada y la Odisea. Asunto que es motivo de burla de otros escritores contemporáneos, aunque se decían sus amigos, se burlaron luego en sus cartas, se burlaban a sus espaldas, se burlaban de ella, decían que pedantería, que de niña, ¿no? Pues por ejemplo, Valera y Menéndez Pelayo. A la segunda pregunta, ¿qué formación tuvo nuestro personaje? Y si en aquellos años en que la universidad estaba vetada a las mujeres, pues ya queda contestada con la pregunta anterior, pero convendría hablar de que aunque la mujer había ido a la universidad anteriormente, lo había hecho como alumna. Por ejemplo, su amiga Concepción Arenal había ido disfrazada de hombre, pero había ido como alumna. Ahora, lo que hace doña Emilia es conseguir una cátedra en esa Universidad Complutense de Madrid, una cátedra de literatura comparada. Con Concepción Arenal, que fue su amiga durante mucho tiempo y tiene mucho en común, además de ser escritoras, de ser gallegas y ser feministas, pero también hay unas diferencias muy grandes. No solamente su manera de vestir, lo cual era evidente, ¿no? Porque doña Emilia va de encajes, de raso, le da mucha importancia a la vestimenta y a la moda. Y en cambio, Concepción Arenal iba siempre muy de negro, muy austera, con pantalones. Y además Emilia era muy vitalista y disfrutaba del gozo de vivir. Y la otra, pues era muy austera, sacrificada. Volviendo a la universidad,
hemos dicho que consiguió esa cátedra de literatura, aunque tuviera muy pocos alumnos. Tan pocos que se quedó con uno solo, que era un viejecito que le dijo que asistiría por patriotismo, para no avergonzarse de que en este país se cerrara una cátedra dirigida por una mujer por la falta de asistencia. ¿Qué relación tuvo con el naturalismo francés? ¿Qué relación tuvo con el naturalismo francés? Pues su relación con Francia le viene desde muy pequeña. Había vivido en París con sus padres cuando don José, desencantado de la política del momento, pues quiso alejarse de la actividad parlamentaria. Viajó toda la familia por Francia y durante algún tiempo en París. Además, había frecuentado las aguas de Vichy, que era muy costumbre, muy de moda y una costumbre de la gente bien de esa época. Allí había conocido a Víctor Hugo, precisamente en ese balneario de Vichy. Y tiene una preferencia por Francia que se verá luego con motivo de la Primera Guerra Mundial. Ella dice que no quiere posicionarse entre los aliados y los germanófilos, pero que ella siempre será una francófila. Va a Francia por placer y por motivos de trabajo. Será corresponsal de la Exposición Universal para un periódico, creo que fue el Imparcial. De hecho, es la primera mujer corresponsal de un periódico en el extranjero. Aunque también escribe crónicas para otros periódicos de Buenos Aires, para Blanco y Negro, para la Revista Ilustrada, etc. En París frecuentó las tertulias de Émile Zola y también visitó a Víctor Hugo, a quien había conocido en el balneario. En aquellas tertulias, que eran frecuentadas por genios franceses como Balzac, Huysmans, se hablaba de ese género nuevo de novela que se atreve a describir lo más sórdido de la realidad, que estaba ya en las obras de Solá, por ejemplo, la pobreza de la vida en las minas, como en Germinal, la prostitución en Aná, el adulterio y el asesinato en Teresa Raquin. Bueno, pues todas estas ideas de la novela francesa del momento fueron el tema de unas conferencias que dio en el Ateneo. Otro logro de doña Emilia, ser la primera mujer que consiguió ser nombrada directora del Departamento de Literatura de esta institución. En el hall del Ateneo de Madrid se ve en la galería de retratos, que son inmensos, yo creo que hay más de 100, pues todos, la única mujer, el único retrato de mujer es el suyo. Después de haber presentado su candidatura para este cargo en el Ateneo varias veces, pero lo consiguió. Ella es muy animosa y no se frustra por los fracasos, sino que vuelve a intentarlo. Bueno, pues después todas esas conferencias que dio en el Ateneo las recopiló en un libro que llamó La cuestión palpitante, un título muy apropiado porque la cuestión del naturalismo pues era palpitante, levantó un gran escándalo, mayor aún porque era una mujer la que lo exponía, tanto que su marido le prohibió seguir escribiendo, cosa que no obedeció, sino que se separó de él, fue motivo de su ruptura. ¿Siguió Emilia algún modelo de vida de mujer? Pues ya hemos hablado de la condesa de Mina, de su propia madre, de Concepción Arenal, pero no se puede hablar de modelos de mujer, porque fue precursora en casi todo. Es verdad que contó con la ayuda de su madre, que se encargó de llevar la casa, de educar a sus hijos, es decir, que de todo lo doméstico se encargó ella para que ella viajara y escribiera. ¿Qué relación tuvo con los grandes pensadores de su época? Pues con la mayoría de los escritores y artistas más famosos tuvo relación, tanto en su casa de La Coruña, hoy Museo Pardo Bazán, como en Meirás, le llamaban las Torres de Meirás, nunca se le llamó Pazo, o también en su casa de Madrid, donde recibió a poetas, novelistas y filósofos. Por orden de entrada en su vida empezaremos por Zorrilla, el poeta, a quien admiraba desde niña. Asistió a una recitación que hizo el Romántico en un teatro de La Coruña y lo invitó a hacer algo parecido en su casa. Se llevó una decepción porque ya entonces parece que los genios tenían representantes a quien había que preguntarle si era posible. Y sí que lo fue.
asistió a su casa. Pero le decepciona también la persona, dice que está por debajo de su obra. Su último relato, El árbol rosa, según Marina Mayoral, es autobiográfico y en este relato, doña Emilia se usa del simbolismo para hablar de la decepción que sufrió de jovencita por el romanticismo, ¿no? Habla de un árbol que pierde las hojas y la niña lo contempla. El cuento está lleno de símbolos. No solo le influyen escritores, también políticos y oradores. Por ejemplo, frecuenta en su casa Cánovas del Castillo, el conde de Romanones, Castelar. Castelar será su maestro de oratoria, porque su primer discurso público lo hizo en su presencia. Se trataba de un homenaje a Rosalía de Castro. Entonces parece que empezó con timidez y muy bajito. Entonces él, desde el público, le pidió que subiera la voz y luego pues la aplaudió. También frecuentaba su casa y Castelar la suya y hablaban de política. En una ocasión, Castelar le dijo: Emilia, usted en literatura es un Metternich, pero en política un bacalao. Acude con otras mujeres de la alta nobleza, como era costumbre, al Parlamento a oír a los parlamentarios. Y se cuenta que alguno de ellos, por ejemplo Castelar, pues le mandaba bombones con el ujier del Congreso. El título de la novela, La Tribuna, y el tema, claro, pues habla de la importancia que tiene la oratoria en la obra de doña Emilia. La escritora gallega tiene amigos conservadores, aristócratas, pues como ya hemos dicho, conde de Romanones, etc. Y ella tenía un título en nobiliario que era por parte de su padre, y luego lo consiguió ella otro, bueno, el mismo, con la misma denominación de Pardo Bazán, condesa de Pardo Bazán por Alfonso XIII. Pero no solo tenía nobles entre sus amistades, sino que también tenía gente liberal, progresista y de izquierdas, como por ejemplo Francisco Giner de los Ríos. A través de él le llegará la corriente krausista, que según sus biógrafas, Isabel Bourdiel y Carmen Bravo Villasante, esta ideología pues le influyó mucho en su apertura de miras, en su preocupación por los obreros y también para articular su feminismo. Bueno, la amistad con el introductor del krausismo en España fue de las más profundas y duró hasta la muerte de don Francisco en 1915, en paralelo con la de su madre, doña Amelia de la Rúa. En muchas cartas suyas alude al dolor que le produjo estas pérdidas, y hay muchas cartas interesantes de la Pardo Bazán, que es todavía sin publicar, como estas con Giner de los Ríos. Él influye en su pensamiento, en su lectura, le anima a viajar y a publicar, porque costeó la edición de su primer libro de poesías, Jaime. Se ven en Madrid, en Galicia, y la familia de Giner cambió su lugar de veraneo para hacerlo en un pazo cercano a la granja de Meirás. Su amistad dura desde 1875 hasta su muerte, la muerte de don Francisco. Con Juan Valera la relación fue de admiración por su obra, eran amigos, pero él a sus espaldas no habló muy bien de ella. Ya hemos dicho que se burlaba de esa pedantería de niña y en otras ocasiones también de su estilo, y bueno, naturalmente no comulgaba con ese naturalismo que hay en sus obras. Hay testimonio de estas críticas pues en cartas de Valera con Pereda, con Menéndez Pelayo, que también llamaban sus amigos y con los que tiene correspondencia. Pero después de tanto hombre, pues creo que podríamos hablar de mujeres, ¿no? Concepción Arenal, ya lo hemos hecho. El primer homenaje que recibió esta escritora y reformadora de las cárceles en Galicia se celebró en La Coruña y con un banquete en el Pazo de Meirás organizado por Emilia. Le gana de jóvenes, habían participado las dos en un concurso
que era un premio Feijóo, un premio literario, pero de pensamiento, también sobre un tema social, y lo había ganado Emilia. Pero ella reconoce que el de su amiga era más razonado y profundo, pero que el suyo estaba mejor escrito. Antes de presentarse ella misma como candidata a la Real Academia de la Lengua, propone a su amiga Concepción Arenal y pide apoyo para su candidatura. Pues no tuvo ningún éxito. Tampoco tuvo éxito cuando se presentó ella misma, pero esto ya hablaremos más adelante, y también hay un artículo mío en la revista Los Ojos del Júcar, en lo que hablo de las vicisitudes de esta candidatura a la RAE. Ella se llama La Eterna Candidata y no lo consiguió. Bueno, tiene amigas, mujeres, con una amistad duradera, con las que se cartea, una escritora inglesa, con Blanca de los Ríos, y con otras mujeres más jóvenes como María Lejárraga. Volviendo a los hombres, no podemos olvidar a Unamuno. Este escritor, cuando viene de Salamanca, se aloja en su casa, en Madrid, porque le aburre, no le gustan los hoteles, y se siente mucho mejor en ese ambiente familiar de la casa de doña Emilia, porque es muy amigo de su madre. Se tienen mucho cariño, y luego doña Emilia lo visita en Salamanca y también se tiene mucho cariño y amistad con su mujer. Hablan de cocina y todo esto. Bueno, en casa de Emilia, Unamuno conoce a Rubén Darío, que asiste a sus cenas literarias. Gómez de la Serna las llama cenáculos, una especie de cenáculos, dice un poco irónicamente, porque iba pues lo más granado de la intelectualidad y mezcla socialistas, bohemios, aristócratas, políticos, etc. Con Menéndez Pelayo también se escriben largas cartas, y en una de ellas le dice que no quiere que la comparen con otra novelista, Ángela Grassi, que según ella pues tenía mucho menos méritos que ella. Y de su relación con los franceses ya hemos hablado, con Émile Zola, con los Goncourt, con Huysmans, con Victor Hugo, pero ella dice que le decepciona mucho esas tertulias francesas, porque los genios se guardan el oro de su pensamiento para su casa o para sus obras, pero que son muy diferentes a esas tertulias españolas en las que con gran generosidad pues expresan sus ideas los asistentes. A nivel político, ¿cómo estaría considerada actualmente? ¿Izquierda, derecha, liberal? Pues ni de izquierda, ni de derechas, ni nada de eso. Su política era el feminismo, algo muy novedoso, porque se manifiesta en su vida y en su obra. Creo que Isabel Bourdiel, en su biografía, lo describe muy bien. Dice en un artículo que se titula La encrucijada final, Emilia Pardo Bazán ante la Gran Guerra, dice: precisamente porque Emilia Pardo Bazán desafió las convenciones y las dicotomías establecidas, es por lo que resulta interesante seguir pensando en esa dimensión profundamente política, a mi juicio, de su obra y de su particular posición como intelectual en la España de su época, con sus diversas y en muchos aspectos contradictorias épocas. También la descripción que hace de ella Unamuno pues respondería a tu pregunta. En La Nación de Buenos Aires, el 3 de julio de 1921, poco después de la muerte de la escritora gallega, que ocurrió el 12 de mayo de ese año, escribe Unamuno: luchaban en ella dos tendencias contrapuestas que siempre dividieron su espíritu. De un lado, un cierto instinto más que individualista, anarquista y romántico, un tiro hacia la rebeldía. Y del otro lado, una tendencia conservadora y aristocrática. La escritora era rebelde e indisciplinada, pero la condesa, y aún más la cacica, permítame el vocablo, que también llevaba dentro,
Quería disciplina y orden, sobre todo para los demás. Su carlismo juvenil fue una etapa muy corta. Ya había desaparecido cuando visitó a don Carlos en Roma. Fue como corresponsal del Imparcial junto a Ortega y Munilla. Aprovechó su visita que hizo al Papa para visitar a don Carlos, al pretendiente. A su vuelta fue un escándalo entre los carlistas, sobre todo por los artículos que escribió y que luego recogió en un libro titulado Mi romería. El caballero audaz, un escritor muy reaccionario, pero muy famoso en su época y como novelista de novela de masa, le podríamos llamar hoy. Al final de su vida le hace una entrevista y le pregunta: Doña Emilia, ¿usted sigue siendo feminista? Y ella le responde: yo sigo siendo feminista radical, esa es mi política. Así que creo que queda contestada tu pregunta. Toda persona que destaca se rodea de enemigos. ¿Cómo era su relación con ellos? Bien, toda persona que destaca se rodea de enemigos, sí, como tú dices. Entonces, pues a ella le valió la antipatía, su fama le valió la antipatía de varios escritores. Algunos ya hemos dicho que se llamaban amigos y otros, pues no. Por ejemplo, Palacio Valdés rechaza invitaciones a su casa y dice: esas mujeres que se meten a hombres. Le fastidia mucho la crítica que la Pardo Bazán hace de Marta y María en su teatro crítico. Nuevo teatro crítico, a imitación del teatro crítico del padre Feijóo, pues ella había hecho, que lo escribió ella misma, pero todo duró algunos años, una serie de relatos, de críticas literarias, que lo tituló Nuevo Teatro Crítico. Con Clarín pasa de amigo a enemigo, por no se sabe qué razón. Hay algunos críticos dicen que se sintió muy dolido por haber ignorado La Regenta, porque es que ni siquiera reseñó esta obra que para Clarín fue tan importante. Bueno, yo creo que lo es también para la historia de la literatura, pero doña Emilia la ignoró. En sus apuntes sobre el nuevo arte de hacer comedias, que escribe Clarín como contestación a la cuestión palpitante de doña Emilia, dice que no entiende el amor de insolación, critica ese sensualismo, ese gozo, pero también parece que estaba muy molesto porque él hacía reseñas y crítica literaria para La España Moderna, que era una revista creada y patrocinada y mantenida por Lázaro Galdiano, que era muy amigo de Emilia Pardo Bazán. Entonces, él mandó un artículo sobre un escritor, que hoy no se le conoce, no lo conoce nadie, y Lázaro Galdiano pues pensó que antes de publicar esa reseña había que publicar otras sobre unos libros, no sé qué libro, y sobre a Pardo Bazán. Pues otra antipatía era la que le profesaba Murguía, que era nacionalista, independentista, el marido de Rosalía de Castro. Pues no le perdonaba que fuera la presidenta de la Sociedad de Folclore Gallego, porque se creía que él tenía más méritos para ese cargo. Y bueno, y también porque escribiera en castellano, porque él pensaba que había que escribir siempre en gallego. Otra era la de Fray Candil, que era un célebre crítico de la época, hoy desde luego pues muy poco, apenas conocido. Y quizá otra más importante era la de Curros Enríquez, el famoso poeta gallego, nacionalista también,
que estaba muy molesto con ella porque se cree que lo ha ridiculizado en El cisne de Villamorta, en la novela de doña Emilia que lleva ese título. Bueno, también esos militares, en especial, unos militares que se quejan de ella por unas críticas que había hecho al ejército. Y le escriben de una manera anónima, pues poniéndola de vuelta y media y quejándose de esos insultos al ejército que había hecho, que se sentían muy ofendidos, y le llaman la Torre de los Lujanes. En una carta a Galdós le dice que perdone, que no ha podido escribir porque está muy ocupada ahuyentando esas picaduras de mosquitos bélicos y, vamos, en clara alusión irónica a estos militares a los que le llama mosquitos bélicos, con picaduras mordaces. ¿Hasta dónde llegó su lucha a favor del feminismo? Pues en su vida y en su obra se ve ese feminismo. Ya hemos dicho antes que sí que no se puede, no toma partido, pero en este caso por las mujeres sí, y se llama a sí mismo ella feminista. Se queja de que en España no haya sufragistas, no haya debate entre las mujeres. Dice que es por falta de educación y que además debían ser los hombres, que son más educados, los que defendieran los derechos políticos de las mujeres, y que si hubiera esa educación, pues sí que podría darse ese caldo de cultivo como se da en Inglaterra y en otros países. Temas feministas, pues por ejemplo el mujericidio, que inventa ese término que hoy está ya muy le llamamos feminicidio, ¿no? Pero que es la muerte el asesinato de mujer por el hecho mismo de ser mujeres. Para esto hay algo biográfico que ha desvelado la biografía de Isabel Bourdiel, y es que una abuela paterna tuvo un amante muy guapo que se llamaba Perlado, que era de una baja posición económica y posición social mucho más bajo que la familia, pero que se enamoró perdidamente de él, era mucho más joven que ella, y al quedarse embarazada pues se casaron. Pues parece que fue un desastre y él asesinó y luego se suicidó. Y la niña es la que ahora creo que reivindica, o sea, bueno, la niña no, la descendencia de esa niña es la que ahora reivindica el título de condado de Meirás. No, perdón, condado de Pardo Bazán. Bueno, temas feministas. En un cuento, en El indulto, por ejemplo, denuncia esos malos tratos y la sociedad, en vez de castigar al culpable, se queja de que la sociedad, en vez de castigarlo, pues obliga a la víctima a casarse con el verdugo, cosa que pudo haber ocurrido con esa abuela suya. Bueno, sigo con temas feministas, que hay muchísimos, ya te digo, en su obra y en su vida. Por ejemplo, ella dice: en nombre del individualismo reclamo la igualdad de los sexos. Habrá igualdad cuando las mujeres puedan ser tan diferentes entre sí como lo son los hombres entre ellos. Habla también del derecho de toda mujer al deseo sexual y a tener un destino propio al margen y de manera independiente al de su familia, es decir, porque dice que todas las mujeres conciben ideas, pero no todas conciben hijos. Bueno, yo creo que a lo largo de la entrevista se va a ir viendo ese feminismo, ¿no? Es pionera en lo de la cátedra en la universidad, en lo del Ateneo, bueno, pues en bajar
a la fábrica a observar a las obreras para la tabacalera para escribir su novela La Tribuna. Ella sigue muy a rajatabla aquel consejo de su padre de que todo lo que pudiera hacer un hombre lo podría hacer una mujer. Claro que las feministas dicen que esto ocurre o puede ocurrir, y se ha visto también otras escritoras que tienen esa libertad porque son hijas únicas o porque en la casa o porque son viudas y naturalmente porque tienen dinero, porque ella también es una pionera en esto de una habitación propia, que dice Virginia Woolf. Pues doña Emilia tiene toda la casa para ella y además no tiene que ocuparse de las labores domésticas porque tiene a su madre que le solventa ese problema. Durante su vida ocurrió la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo fue su antimilitarismo pacífico? ¿Podemos considerar que sus ideas en este aspecto siguen vigentes? Bueno, pues el antimilitarismo es hablar algo muy fuerte, ¿no? Vamos a hablar de pacifismo. Pues he escrito un artículo que se publicará en la revista El Salto recientemente sobre el antimilitarismo de Emilia Pardo Bazán, bueno, en una sección que se llama Planeta Desarmado. Pues no estaría, muchísima gente no está de acuerdo con eso, desde luego, de que se hable de antimilitarismo, porque cuando la guerra de Cuba, pues ella hace un elogio del soldado, del valor del soldado y tal. Pero ya hemos dicho que es muy contradictoria. Entonces a mí lo que me ha interesado es sacar de sus obras pues aquellas ideas que sí que pueden ser antimilitaristas. Por ejemplo, en mi grupo que se llama Mujeres de Negro contra la Guerra, en el comunicado del mes pasado, pues pusimos una frase suya que dice que los ejércitos nos cuestan un ojo de la cara y que luego a la hora de la verdad, pues si hay un apuro, o sea que no nos van a sacar del apuro. Bueno, esto fue lo que enfureció a unas frases parecidas, lo que enfureció a esos militares que escribieron en contra de ella y que la demandaron, se querellaron. Bueno, publica en la España moderna, publica unas cartas sobre la guerra en que da su opinión sobre los ejércitos y en estas frases son algunas de ellas. Dice, es muy parecida a la que acabo de decir, pero es distinta. Dice, el ejército nos cuesta un ojo de la cara y en un trance crítico de ningún apuro nos sacaría. Será un antemural bien aportillado para las instituciones. Lo que es para el país es un censo y una superficialidad que ni siquiera se puede calificar de hermosa. En otro artículo, Pro Patria, dice eso que hemos dicho antes, también en contra del ejército, y al que le contesta un señor que es militar, que se llama Antonio Díaz Benzo, aunque escribe el ataque de manera anónima, pero es este militar, dice que le acusa de clavar al ejército español el acerado dardo de su fina sátira. Y lo escribe en un folleto que lo titula Al pie de la Torre de los Lujanes. Las personas que dicen que no se la puede considerar feminista, y nosotras, Mujeres de Negro contra la Guerra, no la incluimos en nuestro libro de mujeres que se opusieron a la Primera Guerra Mundial, fue porque le pidieron su adhesión al manifiesto en contra de la guerra y ella pues no aceptó firmar. Dice, enviáronme las señoras noruegas con ocasión de la conferencia de La Haya un mensaje para que aquí organicemos centros y conferencias en el mismo sentido pacífico y se divulgue esta idea eminentemente cristiana. Yo confieso que no tuve fe bastante en los resultados posibles dentro de mi patria. Lo colectivo aquí se me figura punto menos que una pica en Flandes o que pasar el camello por el ojo de la aguja. Esto lo escribe en la Ilustración Artística. También en su libro sobre San Francisco de Asís, que escribió un libro de una biografía muy joven, y en numerosas conferencias que da sobre esta obra, hace alusión al pacifismo evangélico del santo y lo enlaza con Tolstoy, el escritor ruso al que admira
y al que había introducido en España en esas charlas que dio en el Ateneo sobre la literatura rusa. Una mujer casada, con amantes y católica, ¿cómo se combina esto en una persona? Bueno, pues ya ves que es una católica muy moderna. Viajaba y veía que había otras maneras de practicar el catolicismo. Una cosa curiosa, cuando el escándalo de la cuestión palpitante y las críticas que recibió de sectores ultracatólicos, pues se fue a Roma a preguntarle al Papa León XIII si su obra iba contra la Iglesia. Y no solo recibió sus bendiciones, sino que la felicitó por sus escritos. Y un importante cardenal, que no sé el nombre, la tranquilizó diciendo que la había examinado y que no había nada herético en ella. Además, según ella, el cardenal se extrañaba de que en España hubieran pecado en el naturalismo. Pero de sus amores no le preguntó nada. En sus cartas a Galdós dice que lo del sexto mandamiento se lo había inventado Moisés. Bueno, pues una frase que creo haber leído en alguna novela de Galdós, pero no me acuerdo en cuál. Lo que no sé si se confesaba ni lo que le diría su confesor. Pero amantes los tuvo, aunque no creo que ella lo considerara adulterio, porque estaba separada de su marido, aunque no legalmente, pero sí de hecho. Cuando habla de infidelidad, de que ella es infiel, es cuando se deja caer en la tentación del afer que tuvo con Lázaro Galdiano, estando en relaciones con Galdós. Y tiene el valor de confesárselo a él, aunque un poco tarde, porque ya se había enterado por terceros, por Narciso Oller. Narciso Oller, el escritor catalán, creo que se lo había dicho. Pero Galdós tenía otros amores, además de ella, pues con varias actrices, con Concha Morel, con María Guerrero, con la modelo de pintores Lorenza Cobian, con la que tuvo una hija, su hija María, y en los últimos tiempos pues con Teodosia Gandarias, creo que era. Pero vamos, era un don Juan. Lo que pasa es que le sentó muy mal el que ella, estando con él, se hubiera ido con Lázaro Galdiano. Además, también se habla de un escritor ecuatoriano que se llamaba Juan Montalvo, y hay cartas publicadas, yo las he leído y están en internet, en el Instituto Cervantes, pero desde luego lo tendrían muy oculto si tenían relaciones íntimas, porque las cartas solo denotan admiración y amistad mutua, sobre todo admiración de él por ella. Él era mucho mayor que ella. Se ven en París, luego en Madrid, y continúa la amistad a distancia en esas cartas desde Ecuador. En París, antes de conocer a Galdós, había conocido a los escritores catalanes Pissart, Narciso Oller, y con estos escritores españoles pues será con quien acuda a las tertulias y haga la vida bohemia. Y luego después Narciso Oller fue precisamente el que le presentó a Lázaro Galdiano, que era más joven que ella también. Con él mantiene una amistad a lo largo de su vida. Se arrepiente porque dice que en su novela Insomnio pues es en parte autobiográfico. Dice que se dejó llevar, es muy naturalista la novela, dice que se dejó llevar por el calor y por el impulso de la atracción y todo eso, que no pudo vencer la tentación. Pero lo que sí es cierto es que ya de mayores, bueno, escribía tenían proyectos literarios comunes en la España moderna de él la apoyó siempre y le regala un guante suyo que está encuadernado con un libro que se llama Jaime en inglés, perdón, en francés es Jem, ¿no? No es Jetem, pero es Jem. Pero bueno, ese libro está encuadernado con un guante de cuero blanco usado, que es de ella, y le pone una dedicatoria. Y con la intención le acompaña la mano que vistió el guante y escribió los versos. El último amante que se conoce
es Blasco Ibáñez, Vicente Blasco Ibáñez, que es 15 años más joven que ella. Emilia ya estaba rondando los 50 cuando se conocieron, en 1901, y parece que pensó en él al escribir su novela Doña Milagros. Pues de una manera poco caballerosa para los estándares de la época, él fue el que presumió de esta intimidad que tuvieron. Muy enfadado por haberle robado doña Emilia el argumento de un cuento que presentó a un concurso y que lo ganó, un concurso de Liberal en 1904. El cuento se titulaba La lucha. Como venganza, Blasco Ibáñez escribió su novela La maja desnuda, en que hay alusiones a la escritora gallega y no muy favorecedoras. Pero bueno, es con Galdós con quien tuvo una relación más duradera, más estrecha, y se han publicado las cartas de ella, más de 94, en las que da muestra pues, de una profunda afinidad, muy recíproca, y parece que ahora un librero habla de que existen todavía las cartas de Galdós. Se dijo en su momento que doña Carmen Polo de Franco, que las había quemado todas cuando entró en Meirás, pero parece que no, que algunas se salvaron y seguramente que las vemos publicadas dentro de poco. La amistad continuó, se apoyaron también mutuamente y hasta la muerte de ambos. Primero murió él y ella parece que colaboró en que le hicieran un monumento o que le tuvieran ese reconocimiento a su labor literaria. Siempre lo admiraba mucho y siguieron siendo amigos. Por último, hablemos de su obra literaria. Novelas como Los Pazos de Ulloa, ensayos, cuentos, obras de teatro. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Tú dices que mencionas a Los Pazos de Ulloa, y sí, indudablemente esta obra y su continuación Madre Naturaleza pues son muy significativas porque representan ese naturalismo que ella introdujo en España. Pues habla de la crueldad de los padres con los hijos, la barbarie, el analfabetismo existente en la Galicia rural. Por cierto, que muchos de sus tipos de estas novelas aparecerán en las obras gallegas de Valle Inclán. El déspota, el señor déspota y adúltero, la criada abusaba por el señor, los hijos bastardos, el gaitero ambulante. Bueno, Valle Inclán hace más caricatura, doña Emilia es más realista, pero se ve la influencia. Valle Inclán también es otro de los escritores famosos pues, con los que se relacionará. Sin embargo, en su obra se olvidan sus cuentos, que escribió más de 500 publicados en revistas, y abarcan todos los géneros, desde el policíaco, como por ejemplo La gota de sangre, el de la paleoficción. Bueno, en esa época ella visitó las cuevas de Altamira, parece que la impresionó, y escribe un cuento, pues es eso, es como le llaman ahora paleoficción, que es situarse en el contexto histórico de la prehistoria, y se llama En las cavernas. También hay cuentos pacifistas, como El mandil de cuero, tiene unos fantásticos y otros muy realistas, basados en noticias de crímenes que aparecen en los periódicos, como El destripador Gador, en blanco y negro, o también costumbres muy crueles, como La ganadera. La ganadera es alude a una costumbre, la verdad es que es terrorífica, pero que parece que es real y que ocurría en las costas gallegas cuando había un naufragio. La gente de los pueblos acudía y mataba a los náufragos para robarles. Las medias rojas, un cuento muy famoso en el que un padre deja tuerta a su hija después de una paliza para que no emigre y lo deje solo. Tiene Los buenos tiempos, Hora aparición, ya digo que son 500.
y también escribe ensayo y traduce obras de pensadores ingleses y franceses. Es muy importante, que creo que no lo he mencionado en lo del feminismo, en el libro de la esclavitud femenina de Stuart Mill. En el prólogo a esta obra escribe, en realidad es un manifiesto feminista, porque reivindica el papel de la mujer de este filósofo, Henriette Taylor, que le ayudó a confeccionar esta obra. Bueno, él mismo reconoce que lo hicieron conjuntamente su mujer y él, ¿no? Para ella el modelo de pareja es el que tiene Stuart Mill con Henriette. No lo cuenta también en este prólogo. La otra obra de pensamiento feminista que es La mujer ante el socialismo, de August Babel, y estas obras las publicó en la colección Biblioteca de la Mujer, que ya creó, que tuvo que cerrar porque no vio interés entre las mujeres españolas. Escribe una carta de despedida que está llena de ironía y de frustración por no haber conseguido su propósito, y anuncia que en adelante pues escribirá recetas de cocina, y así lo hace pues con gran éxito comercial. Las publica estas recetas en forma de libro que titula La cocina española antigua. También hace sus intentos en teatro, sin mucho éxito, pero con gran ánimo y ganas de transformar la escena española. El mismo interés pues que había hecho o que haría con ella Galdós, con sus obras, de lo de renovar la escena española, con Electra y Realidad. La primera obra que estrena doña Emilia lo hace en Galicia, en La Coruña. Se llama La suerte. Es un diálogo muy breve y que el público patea, pero ella no se desanima. Y entonces viene a Madrid y estrena Cuesta Abajo, Más y Verdad. Tampoco tiene mucho éxito, pero cuenta con la compañía de María Guerrero para una de estas obras, aunque luego la compañía pues se niega a seguir representando. En la ilustración artística, un tal Ceda dice que es más difícil para las mujeres hacer teatro, y también recuerda que en su candidatura para la sección para el Ateneo, Emilia fue derrotada en distintas candidaturas. Antes de conseguirla, pues fue derrotada por candidatos que tenían muchos méritos que ella. En sus cartas a Galdós, publicadas primero por Carmen Bravo Villasante y luego por Isabel Parrondo, que la titula con el encabezamiento que hace de la mayoría de las cartas, que era Miquiño mío, que era como la llamaba Galdós, como llamaba doña Emilia Galdós. Pues habla de teatro, de esta necesidad de renovar la escena, y elogia al teatro de Galdós, a Realidad. Y bueno, habría muchísimo más que decir de esta mujer, y todavía hay muchos aspectos que se desconocen, pero a mí lo que me extraña, por ejemplo, que no se haya hablado en teoría feminista pues de este prólogo a la esclavitud feminista, a la esclavitud de la mujer, que fue un libro que tradujo ella. Creo que tiene un valor inconmensurable para el feminismo. Y estoy hoy muchísima gente pensamos que el feminismo es una acción política, una democracia, o sea, que no es la política de partidos, sino que es una acción que engloba lo cotidiano, que lo personal es político, y es lo que ella hizo pues con 100 años de adelanto. Ha sido un placer hablar contigo. Solo me queda darte las gracias de parte de todos los que hacemos Primus Radio. Hasta siempre. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.